esté de acuerdo con la grabación, por favor nos la hace saber a través de... Muchísimas gracias por su puntualidad. De parte de la Oficina Asesora de Planeación, estamos comprometidos con el ciudadano y pues todos los documentos accesibles que nosotros publicamos en la página pues deben ser de carácter para personas que tengan alguna dificultad, ya sea visual o auditiva. Y en ese orden de ideas, pues en esta capacitación que nos va a dictar Camilo Urbina, vamos a mostrar cómo se crean los documentos accesibles en los diferentes formatos como son Excel, PowerPoint, Word o, o Excel, PowerPoint, Word, son 4 tipos de formatos. Y pues PDF. para eso estamos en este espacio. Gracias, Camilo. Vamos a mirar el marco regulatorio y el por qué debemos tener documentos accesibles. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Camilo. Camilo, muy buenas tardes. En el chat, en el chat coloqué el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Richard. Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco de nuevo por su puntualidad. El día de hoy vamos a tratar el tema de la accesibilidad en documentos digitales para la publicación web. Eh, Vale la pena la aclaración que estos son para la publicación web, en el entendido que no van a ser todos los documentos que nosotros generemos desde nuestras oficinas los que requieren digamos que este criterio. Sin embargo, pues sí los vamos a requerir a partir del el 1 de enero del próximo año y más específicamente los que tienen que ver con la ley 17/12/2004 de 2014, que es el tema de la ley de transparencia. ¿Qué nos trae aquí esta regulación? Hay un marco normativo y de acuerdo a la expedición de la resolución 1519/2020 del Ministerio de las Tecnologías y la Información, en su anexo 1 y el capítulo 3 nos da las pautas de accesibilidad en documentos digitales para la publicación web. Ya que nosotros tenemos que hacer una publicación de carácter en muchas ocasiones que son, digamos que por el cuatrienio, anual, trimestral o mensual de los reportes que se hacen en cumplimiento de la ley 1712/2014, pues estos a partir del 1 de enero de 2022 van a tener que tener los criterios que a continuación pues les vamos a indicar en nuestra presentación, unos criterios que eh, pretenden garantizar los derechos de accesibilidad a la mayor cantidad de población posible. Eh, Para eso tenemos que entender qué es accesibilidad. La accesibilidad son las condiciones y las características de los contenidos dispuestos en medios digitales. Valga la pena aclarar que esta es una definición de Mintic, porque pues digamos que estamos enfocados a esa publicación digital y de garantía de derecho a la información. Entonces la repito otra vez. Son las condiciones y características de los contenidos dispuestos en medios digitales por parte de los sujetos obligados para que puedan ser utilizados por la mayoría de los ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del ambiente e incluyendo a las personas con discapacidad. Este logo que ustedes ven acá es el que ya de ahora en adelante va a identificar en las plataformas de generación de documentos la verificación de accesibilidad de cada uno de los documentos. Entonces, para que lo tengan bien presente, que este icono pues, nos va a acompañar de ahora en adelante en nuestra generación y verificación de documentos. ¿Qué son los documentos accesibles? El documento accesible es la unidad de información más utilizada a nivel interno en las entidades y empresas con destino a los ciudadanos, a los usuarios, por lo que es fundamental que en lo digital se cuente con accesibilidad, ya que ello garantiza el uso por la más amplia mayoría de los usuarios. Entonces, como les venía contando, pues todos los documentos no van a tener ese componente de accesibilidad, que pues sería el ideal que el 100% lo hiciera. Sin embargo, pues las condiciones técnicas o las condiciones del contenido de cada uno de los documentos pues no lo va a permitir. Sin embargo, hago el énfasis y la aclaración que todos los que tengan que ver con la ley de transparencia, la ley 1712, a partir del 1 de enero del 2022, van a tener que tener el 100% de accesibilidad, el 100% de los documentos publicados. ¿Cuáles son los tipos de documentos que usamos nosotros y que nos determina también aquí la resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación? Pues están los documentos de procesador de texto, los documentos de hoja de cálculo, los documentos PDF y los documentos y plantillas para presentaciones. Entonces vamos a desglosar cada uno
cada una de las tipologías de los documentos que nosotros generamos y cómo o qué nos pide la resolución para que sean accesibles y cómo lo logramos. Entonces, a continuación vemos las características y procesos de accesibilidad. Estamos hablando de documentos de procesador de texto, ¿no? Entonces, para esto, el texto debe ser claro. El contenido de los documentos debe ser claro y fácil de leer. Hay que planear los contenidos porque pues, en muchas ocasiones, pues, obviamente uno entiende el día a día del trabajo y las personas con el propósito de cumplir con el tiempo establecido para la publicación del documento lo mandan como está. Sin embargo, pues debemos ocupar nuestra atención también en pensar en las personas que lo van a leer. Y hay personas que no lo van a leer, que lo van a escuchar a través de un lector de pantalla, que es para las personas que tienen problemas de discapacidad visual. Entonces hay que planear bien el contenido de nuestro documento, que el texto sea lo más claro posible. En el tema de diseño, ahí no es deseable el uso de columnas, así como está aquí en este ejemplo. No es que sea prohibido, es que no es deseable, porque en la construcción o modificación de los documentos, adicional, cuando son manejados por o intervenidos por varias personas, pueden llegar a sufrir de cambios de formato o cambios de estilo que pueden llegar a generar una confusión en la lectura del documento. Les voy a dar un ejemplo. Si el documento procesador de texto nos da un orden de lectura en su plantilla para las columnas en este sentido, primera generación, las computadoras, este primer párrafo, después este segundo párrafo, después nos va este tercer párrafo, pero por algún tipo de edición involuntaria de alguien, le cambia el orden, perdón, alguien tiene el micrófono abierto, discúlpame. Gracias. Entonces, retomo. Cuando los documentos son manejados o administrados por varias personas, es posible que corramos el riesgo de que se cambie el orden de lectura de los documentos. Es decir, la plantilla de Word o de PowerPoint, cuando se trata de columnas, tiene un orden de lectura. Sin embargo, a alguien se le ocurrió correr este bloque de texto acá y este acá. Entonces ya la lectura para los lectores de pantallas va a ser en el orden en el que, y no va a ser visible a la persona que editó, sino se va a notar es a la persona que está escuchando a un lector de pantalla. Entonces el texto nos va a quedar en desorden, por lo cual no es deseable el uso de columnas. Puede confundir a algunos usuarios por la secuencia de lectura que debe utilizarse. ¿Qué es recomendable? El tener muy presente el contraste de color. Como estamos hablando que no solamente es un tipo de discapacidad de las personas que debemos abarcar para que tengan acceso a nuestros contenidos, también hay un tipo de discapacidad visual que, pues, que no es tan alto, pero que igual, eh, o sea, que igual requiere un nivel de conciencia de nuestra parte para que los documentos los puedan acceder. Entonces debe garantizarse que los textos e imágenes cuenten con un fondo oscuro si son claros o viceversa, es alto contraste. Entonces en esta imagen les estoy mostrando cómo sería un alto contraste, un contraste medio y un bajo contraste. La conformación del documento de procesador de textos debe indicar el idioma del documento, debe definir la fuente a utilizar, es decir, el tipo de letra y el tamaño, debe tener una estructura de títulos correcta y clara y debe definir el espaciado entre líneas. Aquí yo les traigo a esta diapositiva esta pestaña de Word, que es en la que se maneja la mayoría de estos requerimientos de accesibilidad. El tema de los estilos, el tema de las configuraciones del párrafo, que es donde viene el interlineado, y las configuraciones de fuente. Hay también que forzar el salto de páginas si es necesario. Hay que utilizar la lista de viñetas o numeración que siempre y cuando aplique. Es mejor usar lo que viene ya en las plantillas. Estos programas son demasiado, digamos que ya avanzados
avanzados en el tema de accesibilidad y tienen unos protocolos importantes y las plantillas es mejor usarlas porque de pronto a uno se le ocurre, por ejemplo, no utilizar las viñetas y en el lector de pantalla lo que va a suceder es que lo lee seguido y las personas no van a entender que digamos que cada uno de los ítems es un componente de una numeración. Entonces sí es importante, aquí está el tema de la numeración de las viñetas. ¿Qué es importante hacer con los hipervínculos? Eso sí es muy clave, y es que los hipervínculos son enlaces de llevar un texto que indique claramente qué hacen o dónde llevarán. Es un texto alternativo. Ustedes hacen el hipervínculo, ahí les dice, bueno, describa el hipervínculo. El hipervínculo tiene una descripción que les dice, bueno, esto te dirige a tal URL, a tal página, porque la persona, sigamos pensando en las personas que no están viendo la pantalla, sino que la están escuchando, les va a decir, la siguiente acción de esta pantalla es llevarlo a tal otra pantalla, a tal otro vínculo. Entonces sí es importante describirlo, porque si eso se queda en blanco, no da una acción a seguir, no da un llamado a la acción. Importante la ortografía. Y ya por último, esto es para todos los documentos, yo creo que esta es la herramienta más importante. De hecho, más adelante les voy a hablar sobre esta herramienta un poquito más específicamente, y es la revisión automática de accesibilidad. La revisión automática de accesibilidad, aquí la van a comprobar, la van a encontrar en Word, en el tema de información del documento, comprobar si hay problemas, y dice comprobar accesibilidad. Ya después de esto, él les irá dando un paso a paso para comprobar que el documento es 100% accesible o que haga las modificaciones que sean necesarias para que llegue al 100% accesible. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos con... Camilo, dame un segundo. Señor, Saudi tiene una pregunta. Saudi tiene dime, levantada la dime, sí. mano. Saudi, tienes el micrófono. Sí, gracias. ¿Me podrías repetir cómo hago la revisión automática de accesibilidad? Muchas gracias. Claro que sí. Mira, eso es un paso muy sencillo. Cuando uno tiene el documento, va a la parte de información y aquí en la parte de información donde dice abrir, guardar como, ahí está el ítem de información. Después del ítem de información encuentran el cuadrito que dice comprobar si hay problemas. Y en comprobar si hay problemas, se da clic en comprobar accesibilidad. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio para mostrarles cómo podríamos hacerlo. Lo hacemos desde el PowerPoint, también aplica igual. Pero son estos tres Listo, pasos. muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, Camilo. No hay más inquietudes por ahora. Me imagino que ya cuando hagamos la parte práctica, ellos habrán más inquietudes. Por ahora puedes continuar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Richard. Seguimos con el tema de documentos de hoja de cálculo. Aquí vamos a aplicar lo mismo, características y procesos de accesibilidad. Van a notar ustedes que hay muchos que son comunes y que se repiten entre los diferentes formatos, sin embargo, pues también tienen sus particularidades. Para preparar el documento de hoja de cálculo, es importante primero pensar en la pertinencia de la hoja de cálculo. ¿Y a qué voy con esto? El tema de comunicar un informe a través de una hoja de cálculo, ahí uno tiene que entrar a ponderar si es necesaria la hoja de cálculo o eso se puede hacer a través de un procesador de textos. ¿Por qué? Porque digamos que el nivel de complejidad de las hojas de cálculo ya es un poquito más avanzado, pensando en los lectores de pantalla y en el orden de lectura de la información. Entonces, si se ha visto, o sea, se han visto informes que son solo texto, pero que los meten en un cuadro de Excel. Esto dificulta muchísimo y ya les voy a decir, una de las dificultades más evidenciadas en el tema de lectores de pantalla para los temas de cuadros de texto son las celdas combinadas. Entonces, los cuadros pueden quedar divinos para las personas que vemos muy bien, pero para las personas que están asistidas por un lector de pantalla, se les va a dificultar bastante. De hecho, la información puede llegar a quedar totalmente tergiversada y ahí no estamos garantizando el 100% del derecho al acceso a la información. Las instrucciones deben ser correctas y no solo para algunos. Entonces, seguimos pensando en que esta es información que va para la comunidad y que es pues, en el marco de la ley de transparencia y de la resolución de MINTIC.
El contraste de color, pues como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior de procesadores de texto, entonces está el alto contraste, medio contraste y bajo contraste. El área de impresión, pues es importante que se respeten en lo máximo posible las plantillas con las que viene el Excel. Esto con el propósito de que cuando ya se haga la conversión a un lector como PDF, pero eso no es un lector de pantalla, no es un documento, es una plataforma para, digamos que para encapsular los documentos y para hacerle como una normalización. Este paso de cualquiera de los documentos de Office a PDF debe respetar en lo máximo posible las plantillas para no ir a alterar las funcionalidades de accesibilidad. Entonces, el tema de ocultar o identificar elementos no usados. Es importante que en lo posible no se haga no se oculten los elementos que no son indispensables, más bien es hacer otro informe que no los incluya porque esto puede generar un error en la lectura. Ya en la creación del documento de la hoja de cálculo es necesario incluir el texto alternativo para todas las imágenes y gráficos, igual que en Word, igual que en PowerPoint. Es importante identificar el nombre de cada hoja. Es necesario utilizar los datos en tablas, no utilizar la información en encabezados y pie de página. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos que, pues dice que no utilizar información en encabezados y pie de página, pero es que lo que es más importante que eso es no utilizar información que sea funcional del documento como tal, que esa información sí tiene que estar en el cuerpo del documento. Sin embargo, si hay personas que ponen el título en el encabezado de pie de página, pues está quitándole gran parte del contenido al documento porque lo está ocultando en el pie de página porque no lo van a leer. En la creación del documento de hoja de cálculo, los hipervínculos deben llevar un texto que indique claramente dónde llevan o qué acción realizan, igual que no en Word. La ubicación inicial del indicador de celda es importante que la tenga y la revisión automática de accesibilidad aquí se hace igual. Como la pregunta que me hacía Saudi ahorita, entonces aquí la estamos repasando en Excel y vuelve al inicio en información, comprobar si hay problemas y comprobar accesibilidad. Aquí nos va a dar el paso a paso que ya en el ejercicio práctico lo vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Listo, nadie tiene levantado la entonces, mano. Puedes continuar. perfecto, Richard, gracias. Entonces seguimos con el tema de los documentos PDF. PDF es tal vez el formato más utilizado. Es un formato muy versátil que permite mostrar con gran resolución y buena calidad todo tipo de información. Es común que se crea que el formato no es accesible, pero en realidad depende de la forma de conformar los documentos y la forma de guardarlos. El PDF, cuando ya llegamos nosotros al paso de PDF, ya tenemos que haber realizado las validaciones anteriores de accesibilidad. Sin embargo, nuestra responsabilidad sobre el documento no para ahí. Desde el PDF tenemos otras acciones adicionales que complementar. Entonces, cuando nosotros estamos preparando el documento para PDF, debemos garantizar que en el proceso de creación del documento sea etiquetado. En el procesador de textos puede indicarse guardado en formato PDF a través de la opción guardar como, y eligiendo este formato puede encontrarse por opciones. Etiqueta la estructura para accesibilidad. Entonces, miren, aquí en opciones encontramos esta que dice. Hay que dejar seleccionado este que dice etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad. Importantísimo. O sea, sin esto se nos va el documento, por más que lo hayamos tenido con criterios de accesibilidad, si no dejamos chequeado este ítem, se nos va sin la estructura para accesibilidad. Entonces, esto es súper importantísimo también. Debe establecerse el idioma principal del documento y el documento debe contar con estructura. Entonces, sí es importante que revisen sus equipos, su Office de cada uno y revisen que, por ejemplo, la corrección ortográfica se la está haciendo en español de Colombia y no en otro idioma, porque sucede que cuando trabajamos documentos aquí y allá, entonces el documento se va a otro computador que tiene predeterminado otro idioma por error, entonces el documento en algunas partes va a adoptar este idioma de corrección.
¿Qué sucede? Que cuando vamos a hacer la validación de accesibilidad, pues no nos va a tener una coherencia en el tema de ortografía y de idioma. Entonces es un complique. Es importante desde el comienzo saber que uno cuenta con su procesador de texto, con su procesador de hojas de cálculo, con su procesador de presentaciones configurado con el idioma correcto. El documento debe contar con estructura. Esta estructura debe establecerse y revisarse el orden lógico de los elementos con sus etiquetas. Si el documento viene de la conversión de un procesador de textos y este se encuentra organizado en una única columna, la secuencia sería correcta, lo que estábamos hablando ahorita en el tema de documentos de procesamiento de texto. Aquellos elementos presentes en el documento, pero que no forman parte de su contenido, sino que solo cumplen el papel decorativo, deben etiquetarse como artefactos. Esta característica se da mediante la opción con este nombre en programas especializados en este formato. El nombre de artefactos en procesadores de texto se conoce como elementos decorativos. Entonces, aquí me voy a detener un poquito porque está un poquito enredado el tema. Cuando estamos hablando de imágenes que acompañan una presentación o que acompañan un documento de texto, una hoja de cálculo, todo lo que sea imagen tiene que ir descrito. O sea, eso se llama la descripción de la imagen. Esa descripción de la imagen, si uno no la tiene, sino como efectivamente lo menciona acá como elemento decorativo, pues lo refiere ahí, hay una opción para indicar que es un elemento decorativo. Sin embargo, si la imagen es de apoyo para reforzar la idea que se está documentando a través de texto, es importante hacerle la descripción correspondiente. Los hipervínculos o enlaces deben llevar un texto que indique claramente qué hacen o dónde llevan. Ahí es otra de las que se reitera en el tema, creo que aplica para todas las 4 plataformas. La configuración de seguridad no debe impedir la lectura del documento mediante tecnología de apoyo como lectores de pantalla. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando los documentos que vamos a publicar en la web tienen algún tipo de restricción de seguridad. Puede ser en la totalidad del documento o puede ser en una de las partes del documento y uno no se da cuenta. Listo, aquí ya terminamos el siguiente capítulo, el anterior capítulo que era de documentos de PDF. Si tienen Perdón, alguna pregunta, Camilo. pasamos a plantillas y presentaciones. Sí, hay una pregunta de Freddy Jair en el chat. Dice: un documento accesible es un archivo de formato electrónico diseñado para que su contenido pueda ser leído por mayor número de personas posibles, incluidas las que tienen algún tipo de discapacidad o dificultad de lectura y comprensión. Nos está haciendo es Un aporte. aportando frente a la descripción de los documentos accesibles. Ah, qué bueno, sí, lo vimos en Igual, el comienzo de la presentación, pero sí, se agradece también ahí el de igual aporte. manera, estoy colocando el documento para el formulario para la asistencia de las personas para que por favor lo diligencien, también está en el chat. Y adicionalmente hay una pregunta de uno de los Fabio participantes, de Zamora. Fabio. Entonces, Fabio, tiene la palabra. Gracias, Richard. Tengo una duda, es cuando hay la necesidad de publicar tanto el editable como el PDF, ¿se debe tener en cuenta alguna de las indicaciones que nos está dando Camilo para saber si antes de convertir en los casos de los Excel, convertirlos a PDF, que queden en el formato adecuado, que queden bien pasados? Sí, gracias por la pregunta, Fabio. Entonces, vamos a hacer ese caso hipotético que vamos a llevar un cuadro de Excel en las dos versiones, el editable y el exportado en PDF. Nosotros vamos a trabajar primero en el editable y vamos a hacer la comprobación de accesibilidad al terminar el documento. O sea, tenemos todos los criterios presentes, no combinar celdas, marcar las hojas, no mandar información importante a los pies de página, en los encabezados. Ya teniendo como estas 3 principales recomendaciones, procedemos a hacer el validador de accesibilidad y una vez ya hecho el validador de accesibilidad, nosotros exportamos a PDF. En el proceso de exportación a PDF debemos tener en cuenta el check que les hablé de verificar que toda la estructura de accesibilidad se incorporará al documento. Ya después de eso, ya el documento, tanto el Excel como el PDF, nos va a quedar con los atributos de accesibilidad. Y cuando el libro tiene varias hojas. Importante marcar las hojas.
O sea, si eso sí, pero para que se vaya para PDF, entonces ahí sería como cuando uno va a exportar las características del contenido que uno va a exportar, lo exporta desde el mismo Excel, tiene la opción para seleccionar qué hojas va a exportar y en qué orden las va a dejar. Pero como el tema de la comprobación de accesibilidad se le aplica a todo el documento, no hoja por hoja, entonces eso nos garantiza que en todo el documento se está validando la información. Ah, vale, gracias. Bueno, gracias a ti. Perfecto, Camilo, no hay más preguntas, puedes continuar. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a documentos y plantillas para presentaciones. Este intencionalmente se dejó de último porque en este vamos a hacer el ejercicio con algunas diapositivas que dejamos sin, sin ordenar, sin atributos de accesibilidad, para que las podamos ir solucionando en el camino. Entonces, con antelación a la elaboración de un documento con diapositivas, es importante tener en cuenta aspectos para permitir que el resultado del documento sea accesible. Las diapositivas deben contar con aspectos que permitan entender la globalidad del contenido y ubicarse dentro de él. Es fundamental que las diapositivas se generen a partir de plantillas preestablecidas. Entonces, aquí les voy a mostrar un video de cómo sería la comprobación. O sea, un ejercicio de la herramienta de comprobación y ya avanzamos con la presentación. ¿Listo? Entonces ya aquí pudimos ver como un paso a paso del tema el comprobador de accesibilidad de PowerPoint. Bueno, retomamos aquí en el tema de plantillas para presentaciones. La estructura del documento de la presentación debe estar incluida dentro del documento. No se debe incluir información imprescindible en el fondo de las diapositivas, en las marcas de agua, por ejemplo, ni en el pie de página. Si ello se hace y la información es importante para comprender los contenidos, esta información debe ubicarse en el cuerpo de las diapositivas, lo que estábamos hablando anteriormente de las hojas de cálculo. O sea, aquí no debe haber información, sino simplemente relacionada con la numeración y pues, para lo que está destinado los encabezados y pies de página. Con posterioridad a la elaboración de cada diapositiva es indispensable verificar el correcto orden de lectura de los elementos. Ya ahorita vamos a ver un ejercicio práctico para ver el orden correcto de lectura de los elementos en una diapositiva. La preparación del documento de presentación. El texto debe contar con un tamaño apropiado, la fuente debe ser legible, el interlineado debe ser suficiente para visibilizar los textos y poderlos leer fácilmente. Las frases deben ser cortas, gramaticalmente sencillas, terminadas en punto o punto y coma. Pueden estar organizadas en listas numeradas o con viñetas. Si los gráficos y diagramas cuentan con textos en su interior, estos deben ser simples y posibles de visualizar. Estos elementos deben contar con texto alternativo también. Hay una herramienta importante en PowerPoint que es el de hacer como unos gráficos inteligentes que uno los mueve y como que se van acomodando los tamaños y todo eso. Es importante entenderlos como diagramas, no para... Se ha visto esto muy reiteradamente que copian y pegan un párrafo o dos párrafos dentro de una de esas figuras de esos diagramas
y realmente pues pueden cumplir con que aportaron toda la información, pero la dificultad de lectura desestima el propósito inicial de informar correctamente lo que quieren en este preciso caso. Ya en la creación del documento de presentación es fundamental indicar el idioma correspondiente a toda la presentación y a las excepciones, párrafos o frases en otro idioma. Cada diapositiva debe contar con un título importante. Yo no sé si lo han visto aquí en esta. Estos títulos los lee preparación, video y comprobador, todos tienen un título porque esto le garantiza el hilo conductor a la persona que lo está escuchando. El texto debe ser significativo en los hipervínculos, debe indicar claramente el sitio que lo lleva. Esta ya la habíamos visto, esta recomendación. Las imágenes y objetos visuales deben contar con texto alternativo. Ya lo vamos a ver también en el ejercicio práctico. Los videos deben tener subtitulación. Es importante no usar colores degradados o tramas, por más bonito que se vea. Pues estamos hablando, de nuevo, para los documentos que se van a publicar en el marco de la ley 1712 y las normas que también se expidan, o el tema del estatuto anticorrupción y todo esto que vaya dirigido a la ciudadanía. Los elementos como botones para indicar la ejecución de acciones deben ser del tamaño adecuado, de modo que puedan ser percibidos por personas con baja visión. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio aquí con esta misma presentación. Un Pero segundo, Camilo. Primero, sí, antes de eso, si hay preguntas y también hay un comentario adicional que Patricia Pacheco nos hace, es solo para tener en cuenta, debe alinearse con el procedimiento de información documentada y la guía de control y elaboración de documentos para estandarizarlos y que se realice desde cada proceso y en el inicio de la creación de cada documento. Así también tendríamos todo documentado. Gracias por es, el aporte. sí, gracias Patricia. De hecho, mañana ya tenemos convocada una reunión para empezar estas mesas de trabajo y dejarlo todo documentado como tú lo dices y establecido a través de los procedimientos en el marco de las políticas. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, Camilo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos tener acceso a la presentación de alguna forma? Claro que sí, mira, yo quiero contarte, pues aprovechando tu pregunta, el día de mañana en el inicio del trabajo de las mesas, nosotros vamos a compartirle, de hecho, una caja de herramientas que no solamente tiene esta presentación, sino que tiene los videos de los pasos que se pueden verificar plataforma por plataforma. Es decir, si tú quieres consultar, se te olvidó cómo es que se hace la comprobación de accesibilidad en Word, no me acuerdo, porque eso nos pasa. Entonces uno accede a nuestra caja de herramientas y encuentra el video que le indica el paso a paso para hacerlo. Este sí lo vamos a hacer en las mesas para que nos quede así como el video que vimos ahorita que tenía su paso a paso, pues así vamos a dejarlos de todos los de Word y las dejamos ahí disponibles para todos con esta presentación. Al correo electrónico les vamos a enviar a todos esta presentación y pues el acceso a la caja de herramientas. Sí, es importante ahí en el chat ir colocando el listado de asistencia. Por favor, las personas que se registren, pues se les va a enviar esta grabación y adicionalmente se les compartirá el link para el acceso a la caja de herramientas para que los tengan de consulta cada vez que requieran construir un documento accesible y hacer las comprobaciones y los documentos que les envían a ustedes también tienen estas condiciones. Gracias. No sé si resolví tu inquietud o quieren preguntar algo más. Pues, gracias. Con mucho gusto. Entonces, No veo más manos levantadas. Si quieres, miramos la parte de práctica listo, perfecto. y continuamos. Listo, la vamos a hacer con esa misma presentación. Vamos a ir, sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? Me están viendo. Perdón, Camilo, si hay una pregunta. Daniela Bernal, Ah, buenas tardes. Cuéntanos qué dudas tienes. Buenas tardes, Richard. Una pregunta. Es que yo manejo toda la base de contratación que se publica en la página de la entidad de los contratistas. Eso es una versión en Excel.
Entonces, en este orden de ideas, según lo que ustedes nos están diciendo, em, ¿qué no debería tener ese Excel? O sea, para que se cumpla lo que nos dice. Mira, los principales criterios que no debe tener el documento Excel es celdas compartidas, no debe tener información importante en el encabezado ni en el pie de página, debe tener marcadas las hojas de su contenido. Es importantísimo que si vienen varias hojas, todas estén debidamente marcadas, que el documento esté marcado, que no diga como contratos X y ya, y no describa, o sea, yo sé que los nombres de los documentos no pueden ser tan extensos, pero en lo posible que describa el contenido del documento. Las URLs importantísimos, si hay un hipervínculo, hay un link, que este tenga el texto alternativo, así como las imágenes, los hipervínculos tienen un texto alternativo que les dejan, que describe qué va a pasar con ese link, a dónde lo va a llevar. Por ejemplo, te doy el ejemplo en el tema de los links. Hay un proceso de SecOp que dice, bueno, no sé qué, a ti te dicen que tienes que publicar los procesos y un link al proceso directamente al SecOp, el hipervínculo. Entonces, cuando tú copias y pegas el hipervínculo en la celda, ahí cuando estás creando el hipervínculo le tienes que dar el texto alternativo que dice eh, de proceso de contrato tal en el portal SecOp, por decir algo. Entonces ahí ya la persona en el lector de pantalla va a saber que si accede a este hipervínculo lo va a llevar al SecOp. Y los demás requisitos de los que estábamos hablando ahorita, de contraste, el tamaño de letra, y los genéricos que están ahí. Si quieres, o sea, lo mismo, les comparto la presentación, que ahí están todos. Y también el correo electrónico les envío los videos, la caja de herramientas para que lo puedan ver. Es que son bastantes, entonces no creo que nos dé el tiempo, estamos como en 53 minutos para verlos todos. Entonces, como vamos a tener mesas de trabajo también para este tema, para poder, digamos que, abordar el 2022 desde el primer informe que vayamos a publicar en la web, 100% accesible. Entonces, yo también quedo ahí a disposición para asistirlos en el tema que necesiten. Sí, es importante Dale, aclarar que muchas gracias. esto es de carácter obligatorio y de que a partir del 1 de enero del 2022, del próximo año, a partir del 1 de enero, ya debe todo documento tener esta condición de accesibilidad. Entonces, igual desde la Oficina Asesoría de Planeación, pues estaremos acompañándolos si tienen dudas o preguntas para poderles indicar y poder atender todas las inquietudes que hayan. Camilo, por favor, hacemos algo práctico para que lo podamos ver. Gracias. Claro que sí. Es importante, ya antes de entrar al ejercicio práctico para que nos alcance el tiempo, que la persona que hace las publicaciones, yo me imagino que aquí, administración web, desde, no sé, desde prensa, una recomendación es hacer una validación previa antes de la publicación. O sea, la persona que es doliente de cada documento, pues es autónomo y hará su revisión. Sin embargo, no está de más tener un nuevo punto de control antes de hacer la publicación para que se verifique precisamente que sí se está cumpliendo con el 100% de accesibilidad. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, estamos en nuestra presentación. Vamos a ir a revisar. Después de revisar, aquí nos aparece esta pestañita de comprobar accesibilidad. La vamos a desplegar. Vamos a dar clic acá. Aquí a la derecha ya nos está mostrando unos errores. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay unas imágenes sin texto alternativo. Entonces, vamos a verla acá. Ah, no, que este es, a ver, que falta texto alternativo, que esté en la diapositiva 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que nos está tomando esto como una imagen y no hay nada. Si se dan cuenta, aquí no hay nada. Se fue. Entonces, le quedan unos objetos por ahí volando que no. Vamos a ver ahora este. Eso es muy fácil a través de este panel porque pues uno va descartando cosas rápidamente. Esta imagen está acá, no tiene una descripción, le falta el texto alternativo. ¿Cómo se lo vamos a dar? Le vamos, aquí tiene como una pestaña para desplegar opciones. Entonces podemos hacer dos cosas, o agregar una descripción o marcar como decorativo. Pero como yo sé que esta imagen precisamente me apoya, me refuerza el contenido que estoy describiendo acá en texto, pues le voy a colocar una imagen. Entonces, esta puede ser barra
de estilos de texto. Estilos, o sea, configuración de texto, no sé, puede ser barra de configuración de textos. Entonces puede ser imagen alusiva a la barra de configuración de textos, por ejemplo. Entonces ya cuando el lector de imagen lo vea, pues lo va a escribir así, o sea, la persona que lo está escuchando va a escuchar esto, imagen alusiva a la barra de configuración de textos. Y perfecto, y listo, ya nos queda esto. Vamos con otra. Quiero que esto ya digamos que imagen y subtítulo. Vamos a ver uno de subtítulos. Entonces este subtítulo, ¿qué sucede con este? Que es la misma, como existe el tema de copiar y pegar, eso pasa. Vamos a ver este de aquí, generar documento. Ah, ese no tiene error. Acá. Vamos a ver uno de subtítulos, que quiero que vean uno de subtítulos. Están aquí. En caso tal que uno no tuviera un documento como título, es que no lo tengo acá. Aquí, título duplicado. Tengo un título duplicado acá, que dice, creación del documento de hoja de cálculo. Vamos a este. En la diapositiva 16 y 17 lo tenemos, creación de documento de hoja de cálculo. Entonces, para que las personas no se confundan y piensen que están en la misma diapositiva, pues fácilmente podemos usar parte 1 y aquí parte 2. Y ya en el tema de los subtítulos ya nos tiene que quitar. Ya el duplicado ya nos queda uno solo. Y es este, preparación del documento para presentación. Entonces lo mismo, están acá, puede ser. Parte 1 y aquí, parte 2. Ya no tenemos advertencias de títulos repetidos. Vamos con sugerencias de texto alternativo. Esta imagen no tiene texto alternativo, entonces, ¿cómo lo ponemos? Comprobar descripción. Interfaz de usuario gráfica, texto de aplicación general. Ah, es que dice que es una descripción generada automáticamente, y no me lo está recibiendo. Entonces, vamos a decir que es imagen de apoyo eh, identificando columnas. Identificando columnas en Word. Listo. Y ya desaparece. Ahora vamos a ver otro que es, este ya lo vemos en la falta de texto alternativo, usar subtítulos para audio y video. Y vamos a ver el de comprobador de orden de lectura, que me parece súper, súper importante. Entonces, vamos a ver el orden de lectura de la diapositiva 3. Le vamos a decir, la desplegamos y le vamos a dar el comprobar orden de los objetos. Entonces, el orden de los objetos están acá establecidos. El título y lo resalta, el cuadro de texto y lo resalta, y el icono de accesibilidad. Para mí este es el orden adecuado, entonces no tengo problema por esto. Vamos en este. Aquí solamente son como, no son errores, miren, aquí están errores y advertencias, entonces no hay problema con esto. Sino que es importante comprobar que el orden esté. Título de que son los documentos, el cuadro de texto, perfecto, el gráfico 2, está muy bien, y este picture 3, que acompaña el gráfico, ahí está bien el orden de lectura. Vamos con otra diapositiva. Esta sí no me quedó mal ninguna, esta me quedó mal. Entonces vamos a ver que si lo empieza a leer en este orden, dice documentos de procesador de textos. Después va a leer texto claro. Después va a leer el contenido de los documentos debe ser claro. Después va la imagen y de último va el título. Cosa que no debe ser. Entonces nosotros lo que podemos hacer es arrastrarlo, seleccionarlo y arrastrarlo hasta el comienzo. Entonces ya nos va a leer en ese orden. Texto claro. Después el subtítulo. Después el texto claro. Después el cuadro de texto. Y por último la imagen de apoyo. Yo creo que hasta ahí hacemos el tema del ejercicio práctico. Les voy a mostrar una cosa súper, súper importante para el tema de las plantillas de PowerPoint. Hay una cosa que se llama patrón de diapositivas. Es importante que cuando nosotros estemos en nuestras mesas de trabajo creando o acompañando la creación de los documentos y las plantillas, tengamos muy presente lo siguiente, que es esto.
Cuando nosotros vamos a las plantillas y a plantillar las presentaciones desde PowerPoint, es importante hacer la plantilla para cada una de estas opciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de Word, el PowerPoint no tiene un panel de estilos. Si ustedes recuerdan, el panel de estilos que les mostré de Office venía acá y uno podía seleccionar que para este título podría ser nivel 1, 2 o 3. Aquí en PowerPoint no existe, existen estas plantillas. Entonces aquí sí se conservan los niveles. El título principal, un segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel de los estilos. Y si ustedes ven, cada diapositiva tiene como un destino, un objetivo diferente de comunicación. Entonces sí es importante que cuando generemos, no solamente generemos la plantilla, la portada y algo de contenido y de ahí para adelante, porque en cualquier momento podemos necesitar otra forma de comunicar nuestro contenido que puede estar contemplada dentro de estas opciones del patrón dentro del patrón de diapositivas. Entonces les voy a dejar hasta aquí este ejercicio práctico y esta recomendación. Si tienen ya algunas preguntas, que vaya atento a resolverlas. Perdón, Juan Carlos Camacho, desde Comunicaciones se realizará el filtro adicional con el fin de cumplir los lineamientos antes de realizar la publicación de los sitios web. Como todos conocemos, Juan Carlos es la persona que hace la publicación de los documentos y pues está confirmando que desde Comunicaciones se hará un filtro adicional. Entonces es importante que cada una de las áreas conozca e implemente este tema de accesibilidad, dado que si se envían a publicar y es posible que desde prensa se lo devuelvan, es porque no está cumpliendo con las normas de accesibilidad que nos exige la resolución. Sí, qué bueno, qué buena la Muchas intervención de gracias, Juan Juan Carlos Carlos, y por lo he dicho. eso. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por eso. Fabio tiene la mano levantada. Fabio, puedes abrir el micrófono. Gracias. Una pregunta y una observación. La pregunta es, Camilo, cada vez que yo estoy en la presentación de PowerPoint, ¿puedo cambiar el patrón de la diapositiva en la diapositiva en la que estoy? Sí, claro, lo que sucede es que de pronto tú vas a insertar una diapositiva nueva Sí. y esta plantilla pues quedó cerrada, dice una nueva diapositiva y no nos trae la plantilla, pero uno sí puede seleccionar el diseño de estas, mira. ¿Ves? Entonces la idea es que generemos la plantilla de nuevo, pero que tenga todas estas opciones y que venga obviamente pues con la imagen corporativa oficial. O sea, Con la imagen. corto el esquema y lo monto sobre la plantilla anterior. ¿Sí? No, la idea es que para los documentos 2022 esta plantilla ya no va a existir así como está. Entonces pues, la idea es generar una nueva. Obviamente, pues visualmente la van a ver igual. Sí. Va a estar esta viñeta, va a estar esta parte en la parte inferior, pero ya cuando digamos que le vamos a dar insertar nueva, aquí en diseño, cuando insertemos cualquiera de estas, nos va a aparecer con el logo y con las opciones que tiene. Entonces digamos que esta tiene una opción para describir un título y para describir un subtítulo. Si nosotros nos vamos aquí a ver esta diapositiva, en la vista de esquema, ya nos va a aparecer esta diapositiva, nos aparece ya aquí con título y subtítulo, ¿sí ves? Sí. Entonces no tenemos, digamos que la posibilidad de fallar ahí porque ya esto está clasificado como título y este de abajo como subtítulo, este como texto de párrafo. Entonces digamos que las necesidades a veces en la composición visual de una diapositiva no es la misma que todas. Entonces, si nosotros requerimos hacer, de hecho, textos de varios niveles, el PowerPoint nos permite, a través de estos diseños, escoger Vale. como cuál es el que más se ajusta, manteniendo el tema de accesibilidad. Es importante respetar mucho las plantillas para que uno no sufra al momento de, por ejemplo, de cambiar estilos en PowerPoint, que es muy complicado, cosa que es más fácil en Word. Listo. Pero entonces para evitar eso, yo creo que sí es muy importante que generemos urgentemente la nueva plantilla que tenga todas esas Vale. posibilidades. Y la observación es más como con Ricardo, y es que cuando corramos el validador de la página, Richie, muy seguramente, como ya tenemos una gran cantidad de documentos publicados en la web, esos documentos que no tienen esas condiciones nos van a bajar la calificación. Me decía Saudi hace un momento que la directriz era que de aquí en adelante
hagamos los documentos para publicar en la web bajo las condiciones que nos dice la 1519, pero que en algún momento vamos a tener que empezar a retroceder para ir ajustando los documentos que ya están publicados, tendiendo a que la calificación de la página web llegue por lo menos al AA, que es lo que nos pide la resolución 1519, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? Sí, es correcto. Por ahora, y lo que pide la resolución es que a partir del 1 de enero, ya todo documento que esté publicado en la página debe tener las condiciones de accesibilidad para estos 4 tipos de formato, igual que la información que se publica en datos abiertos o cualquier comunicación de respuesta al ciudadano. También las comunicaciones externas que van de respuesta al ciudadano también deben tener esta condición de accesibilidad. Una vez esté en marcha y que digamos que esto se haga parte de nuestro día a día y ya estemos dándole cumplimiento, es muy posible que empecemos a retroceder frente a rendición de cuentas del año pasado y antepasado, de pronto verificar cuáles son los ítems a los que la gran mayoría de ciudadanos acceden a través de la página y empezar con un plan de actualización de este tipo de documentos para convertirlos en documentos accesibles. Pero por ahora la prioridad es todo documento que se construya desde ya y a partir del primero publicado, a partir del 1 de enero, debe estar con temas de accesibilidad. Obviamente esto mejora la calificación a nivel de la página en temas de accesibilidad. Muchas gracias por la pregunta y muy acertada. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud. Nuevamente yo en el chat coloqué el formulario para la inscripción para que por favor se registren en la asistencia y pues también poderles enviar eh, pues el link de la caja de herramientas donde debe estar publicada esta presentación y pues algunos videos que van a poder apoyar y complementar los conocimientos aquí adquiridos. De mi parte, no sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, comentario para poderlos acompañar y dar respuesta con Camilo o si no, daríamos por finalizada la capacitación. Parece que no. Bueno, pues dando cumplimiento al tema, la capacitación se programó para 1 hora y son las 13:56. Creo que hemos cubierto bastante tema e importante para todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el comentario, todo muy claro, muchas gracias. Y a todas las áreas, pues nada, hay que ponernos la camiseta de accesibilidad y pues obviamente de cara al ciudadano debemos darle cumplimiento a esto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Voy a detener la grabación y pues les enviaré el link a las personas que se inscribieron en el formulario. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz tarde, mil gracias. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias.